Buenas tardes, muy buenas noches a todos. Un saludo muy cordial y muy especial a todas las personas que nos acompañan en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica para una charla muy especial que tendremos en esta tarde, en algunas partes en esta noche, en otras de hoy, sobre un tema realmente apasionante, un tema muy interesante que no deja de tener vigencia y es esta que será titulado En hombros de gigantes, nuevos horizontes de la literatura latinoamericana. Para esta conversación hemos invitado muy especialmente a unas personas encantadoras que nos acompañan. Tenemos a Imanol Canellada, que está en México, quien saludo cordialmente. También a Carlos Reyes, que nos acompaña desde Chile, y acaba de superar sus inconvenientes tecnológicos. Y María Antonia León, que sí está aquí en mi ciudad, en Bogotá, y a quien saludo también muy cordialmente y les doy a todos la mayor bienvenida en este programa. Muchísimas gracias por su asistencia. Y este programa es muy importante, en Hombros de Gigantes, Nuevos Horizontes de la Literatura Latinoamericana. Esta charla, esta mesa redonda, es una conversación que se hace dentro del marco de los 90 años del Fondo de Cultura Económica. Como todos ustedes bien saben, esta editorial mexicana no solamente nos ha marcado a varias generaciones en todos los países, ¿sí? Tanto así que, así como México está cumpliendo 90 años, a quienes por supuesto felicito y felicitamos efusivamente, también Colombia acaba de cumplir los 40 años que los celebramos, y también se vienen los 70 años, por ejemplo, de Chile. Por lo tanto, es una editorial que nos ha marcado absolutamente a todos, y por lo mismo es un tema que nos congrega de distintos países y de distintas generaciones, el de En hombros de gigantes. Antes de empezar con el tema, quisiera hacer una brevísima presentación de cada uno de nuestros participantes. Empiezo, pues, por mi colega también colombiana, la coterránea, María Antonia León. Nació en un pueblo cafetero por excelencia, Manizales, en 1985. Es feminista, escritora, autora de las obras El aparato que late, que es un libro de poemas, El oráculo térmico, ¿sí?, con el que recibió el 6º premio La Bienal de novela corta Roberto Burgos Cantor, y Las ballenas son más sutiles, del 2024, que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica en Colombia. ¿Por qué se publicó? Pues por su calidad, por supuesto, y porque obtuvo el primer Premio Nacional del Libro de Cuentos Inéditos escrito por mujeres del Ministerio de Cultura de Colombia. Y también en su hoja de vida lo dice, que es astróloga, periodista, docente, astróloga y editora literaria. O sea que me parece que es una muy buena presentación. María Antonia, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación tan especial. Espero estar a la altura de invitados tan especiales también. Claro que sí, muchísimas gracias, qué bueno que has aceptado esta invitación. Y seguimos entonces nos vamos hacia arriba, hacia México, con Imanol Canellada, nacido en 1968 en San Sebastián, en España, en Donosti, pero que llegó muy pronto a México, se enamoró de México, como nos los ha dicho y hemos leído muchas veces, y tiene varios libros. Por supuesto, es una biografía muy extensa, no vamos a perder así como el tiempo precioso, pero simplemente me gustaría que habláramos de varios libros que son Nómadas, Itinerarios del Abismo y Espectáculos para Avestruces, todos publicados en el Fondo de Cultura Económica, ¿no es cierto? Imanol, muy buenas tardes, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué enorme placer, María Antonia, Carlos, Ramón. Muchísimas gracias al fondo por la invitación y pues encantado de estar aquí para hablar de literatura, que es algo que me apasiona. Muchas gracias. Pues qué maravilla, todos estamos apasionados por el mismo asunto. Y para terminar, y no por ello el menos importante, Carlos Reyes nos acompaña desde Chile, nació en Santiago en 1967, es guionista de historietas, comunicador audiovisual y docente, además de miembro fundador de www.ergocomics.cl, ¿sí? Sitio para el que escribe sus artículos y realiza entrevistas sobre narrativa gráfica, ¿sí? Ha organizado y participado en diversos festivales de historieta y fundado un par de editoriales, colaborado con prólogos, ensayos, entrevistas e historietas de diversas publicaciones chilenas y extranjeras. Mi querido Carlos, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero estar también a la altura de esta conversación. Pues claro que sí, y además es que me interesa mucho el perfil de cada uno, porque digamos que la opinión desde su propia procedencia, desde su propio trabajo, desde su propio oficio o métier, ¿no?, inclinación, hace que se enriquezca mucho esta conversación. Pues para empezar, En hombros de gigantes, nuevos horizontes en la literatura latinoamericana, tiene por origen esa famosa frase de Newton, ¿no es cierto?, que consiste en que, sí, gracias a unas personas que son los gigantes, podemos ver mucho más allá del horizonte que nos hubiera costado muchísimo trabajo llegar a él para verlo por nuestros propios medios. Gracias a esos gigantes estamos en otro punto en nuestra historia. ¿A qué me refiero específicamente? Por supuesto ustedes lo saben, a el boom latinoamericano, ¿sí? Nosotros tuvimos la enorme fortuna de haber crecido leyendo a García Márquez, a Vargas Llosa, a Fuentes, ¿no es cierto?, a todos estos escritores tan maravillosos que afortunadamente, y lo digo porque mucha gente lo sufrió, muchos escritores y escritoras sufrieron esa enorme influencia durante 20, 30 años que un poco arrasaba con todo y de alguna manera marcaba un estilo literario, ¿sí? Esa generación post-boom, ¿sí? Eso digamos que de alguna manera ya pasó y ya podemos estar en estos hombros de gigantes haciendo otras cosas, viendo y hablando de temas distintos. Por eso me interesa mucho también la novela gráfica en Carlos, ¿sí? Me interesa mucho también esa parte de novela negra, de la violencia, poco de Imanol, y a su vez también esa visión del presente y hacia el futuro de María Antonia con su relación con la literatura actual y específicamente la femenina. Entonces, este es el marco por el cual nos vamos a mover. Y quisiera preguntarle a Imanol, y empezar contigo, Imanol, por lo siguiente. Una de las características de la narrativa latinoamericana es la violencia, ¿sí? La violencia en todos sus géneros. Y ya lo vemos, por ejemplo, también en la propia literatura, pues, por decir ejemplos, La Vorágine, ahora que se están celebrando 100 años en Colombia de la publicación de este libro, de esta novela espléndida, ¿sí? Sin ir más lejos, por supuesto, por decir algo, un ejemplo, El Otoño del Patriarca o El Dios Supremo, esas novelas de dictadores, ¿no es cierto? Esa violencia, Imanol, ¿cómo se ha ido desarrollando o cómo la ves tú? ¿Sí? Es un tema político, es un tema social, es un tema literario. ¿Cómo crees que ha variado esa violencia desde ese momento de hace 30, 40 años al actual? Estuve un poco... ya. Es uno de los temas precisamente que estuve trabajando un poco, ¿no? Cómo después de estos gigantes, aunque faltan las gigantas, probablemente María Antonia
igual nos platica un poco de ellas, pero también están las gigantas que se están leyendo ahora. O sea, a pesar de que escribieron, fueron contemporáneos de estos grandes escritores, nadie lo duda, enormes escritores, pero ellas no aparecieron y están apareciendo ahorita, ¿no? Gracias a iniciativas como Vindictas de la UNAM, por ejemplo, aquí en México, hablo, donde todas estas escritoras contemporáneas de los gigantes, las gigantas, se están leyendo ahora. Entonces me parece que es parte de la literatura, del corpus actual, a pesar de que escribieron en ese momento, ¿no? En cuanto al tema de la violencia, por supuesto que la literatura latinoamericana desde el siglo XIX, pasando por toda la literatura del siglo XX e incluso en el boom, la novela de dictador, que es un género propio de América Latina, que no existe en ninguna otra parte, nos habla está atravesada por la violencia. Pero sí es importante, creo, entender que a partir de finales de los 70, principios de los 80, un grupo de escritores, principalmente hombres, aunque después va a venir inmediatamente una segunda generación en la que se va a ir poblando de mujeres, pero que van a crear el neopoliciaco, eso que llamamos el neopoliciaco, que Taibo bautizó, Paco Ignacio Taibo bautizó como neopoliciaco, y que de alguna manera va a liberar, para mí es una liberación a la literatura latinoamericana de ciertos corsés que la academia y la crítica había impuesto a la literatura latinoamericana. En el sentido de que la literatura en nuestra región parecía la literatura de género, la negra, policíaca, criminal, la ciencia ficción, la fantástica, la literatura de terror, salvo excepciones, que las ha habido desde el siglo XIX, pero salvo raras excepciones, eran literaturas que no se escribían o que los aparatos verificadores, los aparatos que validan el canon, ¿no? Y que presentan esto es la literatura latinoamericana, habían ignorado y seguían ignorando, ¿no? En México, por ejemplo, se llegó a decir que era imposible que hubiera una literatura, una novela negra, policíaca, criminal, ¿no? Así, críticos llegaron a decir esto, ¿no? Por las características del país, etcétera, ¿no? Y por supuesto después, aunque Carlos va a hablar mucho más de esto, la novela gráfica, como dentro de los géneros menores, de los géneros vistos desde la alta literatura con un cierto desprecio y desdén, está la novela gráfica, ¿no? El cómic, etcétera, ¿no? Pero bueno, en el caso creo que los que empiezan a abrir esta brecha hacia unas literaturas que siempre se pensaron como europeas o como estadounidenses y no latinoamericanas, es esta generación de Taibo, de Juan Sasturain en Argentina, Mempo Giardinelli, del mismo Rubén Fonseca en Brasil, de Leonardo Padura o Lorenzo Lunar en Cuba, Daniel Chavarría, uruguayo-cubano. Inmediatamente después, una generación en la que empiezan a aparecer las mujeres como Claudia Piñeiro, como Laura Esquivel, como Liliana Escler, como Laura Restrepo, donde se asume el género negro como una posibilidad real y donde de alguna manera se tropicaliza este género, dándole la espalda a las formas de escribir anglosajonas, propiamente anglosajonas, que es de donde viene este género, sobre todo si pensamos en el género negro como tal, y se convierte en un género enormemente político. Es decir, la violencia, ¿quién ejerce la violencia en esta literatura negro-criminal que escriben estos autores que he mencionado? El Estado. El Estado es uno de los agentes que ejerce esta violencia. Es una novela social y política, esta novela neopolicíaca, una conciencia social y política plena que no rehúye esta conciencia. Curiosamente, estos géneros considerados menores, vistos con desdén por una literatura que es en sí misma, de alguna manera empieza a cobrar fuerza y empieza a abrir una brecha que hasta ese momento estaba muy cerrada, al mismo tiempo que una generación, por ejemplo en México la generación del crack, o la generación que agrupa esta antología de Mac Hondo, que empieza a despolitizarse, que le apuesta a una literatura que se despolitiza, una literatura donde todo radica en la forma y en donde además busca universalizarse, ¿no? Es decir, lo latinoamericano
esto de lo mágico real, esta literatura que se escribía en Latinoamérica, la rechazan, le dan la espalda y hablan de universalizar la literatura, teniendo en cuenta que lo universal siempre es eurocentrista, ¿no? Eso es lo universal no existe, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, así termino mi intervención, creo que es importante entender cómo esta generación que empieza a abrir brecha y que va a abrir la posibilidad a esto que se llamaron géneros menores mucho tiempo o subgéneros y que fueron vistos con desprecio, van a picar mucha piedra para plantearnos para reinventar el género, un género anglosajón, un género europeo si quieren, pero para reinventarlo, dejar una impronta latinoamericana y sobre todo entender que es una literatura muy politizada porque las violencias que la atraviesan a esta literatura son generadas de una u otra manera por el Estado, por la idea del Estado, ¿no? Y esto hace que este tipo de literaturas no solamente sean una literatura de entretenimiento como pudo ser concebida en su momento, la literatura policíaca original anglosajona, que se consideró una literatura de entretenimiento nada más, sino que es una literatura que sobre todo tiene una vocación de radiografía social y de cuestionamiento político incuestionable, ¿no? Entonces, bueno, me parece que sí es importante para después entender lo que está pasando ahora, esta brecha, ¿no? Si quieren regresamos después para no... Me extendí mucho, perdón. Diste tu punto de vista, hablaste de autores que justamente a todos los teníamos en el tintero, pues por supuesto Leonardo Padura, ¿sí? También se me ocurre personas ya un poco más actuales, Elmer Mendoza, ¿no es cierto? En México, Santiago Gamboa con la novela negra en Colombia, que me parece también es algo que empiezan a transitar y a aclimatar de una manera, me parece, soberbia. Y justamente, María Antonia, te quería preguntar a ti sobre la violencia, si estamos hablando de esa violencia que estaba comentando Imanol también del Estado, pero tú también tienes en tus cuentos, también tienes una visión sobre la violencia muy distinta, o la tratas de otra manera. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, pues justamente articulando un poco con lo que nos venía compartiendo Imanol, yo creo que es interesante observar cómo en la experiencia de algunas escritoras latinoamericanas estamos sumando esa violencia de formas distintas y estamos justamente añadiendo la experiencia de la violencia desde lo doméstico, pero también la violencia como ese gran sistema que genera una violencia. Entonces, unos ejemplos que se vienen, por ejemplo, a mi mente, escuchando los referentes que nos comparte antes nuestro compañero, son, por ejemplo, la literatura que está haciendo actualmente Mariana Enríquez, que es hija de Stephen King, pero que también está recuperando un montón de situaciones violentas que han ocurrido en nuestro continente, que involucran circunstancias políticas, pero que también están hablándonos justamente de esos dictadores o de esas violencias que vienen naturalizadas desde lo político o que se van naturalizando desde allí y que luego permean todas las capas de la sociedad. Pero creo que ahí también en la literatura, porque eso lo podemos ver de pronto más en una novela como Nuestra parte de noche, pensaría yo, pero en los cuentos de Mariana Enríquez podemos encontrarnos con una violencia que es incluso más cotidiana que la violencia militar y que por lo tanto es todavía más miedosa, porque creo que de alguna manera el conflicto aún sigue un poco aislado de ciertos grupos sociales y en cambio hay una violencia muy directa que rastrea todas las capas de nuestra sociedad y es, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Y es interesante cómo Mariana Enríquez nos muestra, por ejemplo, incluso a través de recursos fantásticos, cómo esa violencia puede permear diferentes generaciones, cómo las mujeres también podemos ser violentas entre nosotras, cómo la violencia también proviene de los medios de comunicación que pueden llegar a bloquear nuestra percepción del mundo. Y estoy hablando aquí de cuentos, por ejemplo, que salieron en su libro del fuego, ¿no? Como no fumar antes de dormir, o de los peligros de fumar en la cama. Ese libro tiene varios cuentos que abordan ese tipo de situaciones de la violencia, ¿no? Hay un cuento sobre un asesino serial que está como persiguiendo a mujeres en una ciudad europea, pero todo esto también está trayéndose permanentemente a las realidades sociales de nuestro continente y eso es lo que lo hace bastante interesante. Otro ejemplo de una autora que está abordando la violencia de
una forma extraordinaria es, por ejemplo, Liliana Colanzi, en Bolivia, autora boliviana, que nos está además mostrando como una especie de experimentación también con la cultura, las culturas indígenas, con toda esta fantasmagoría y mitología que hace parte de este tipo de territorios, y eso hace que lo violento surja también como algo simbólico. Otro ejemplo de cómo se puede sobrevivir a esa violencia, incluso desde lo simbólico, es Fernanda Trías, autora uruguaya, que actualmente nos ha presentado obras como Mugre Rosa, ganadora además de unos premios internacionales muy importantes, y ella nos está ahí mostrando las consecuencias psicológicas que pueden venir de una pandemia, consecuencias como el aislamiento, digamos como la depravación social, este tema de cómo el capitalismo nos ha convertido prácticamente en seres monstruosos que solamente estamos en busca de nuestro propio bienestar. Y todo eso es violencia, y he dado ejemplos desde la ciencia ficción y desde la fantasía, pero me parece que es una forma muy genuina, muy innovadora de construir esos territorios de la violencia. Y luego creo que ya trayéndolo a estas autoras que acompañaron el boom latinoamericano desde el silencio, porque sabemos que fue un boom que privilegió principalmente las voces masculinas, pues yo creería que es importante reconocer figuras como Rosario Castellanos. Recuerdo que uno de los poemas que leí en mi infancia y que marcó profundamente mi percepción de lo sexual en la juventud fue el informe Kinsey, porque cuando ella escribió este informe básicamente se estaba contraponiendo a los ejercicios de lectura de la sexualidad femenina que estaba haciendo el patriarcado, y ella lo que hace es que desde la poesía entrega una serie de figuras que nos están mostrando cómo ahí hay unas violencias por ignorancia y por desconocimiento. Otro ejemplo, Clarice Lispector, que nos muestra, yo diría que más que una violencia externa, Clarice Lispector logra llevarnos hacia la intimidad de una violencia muy psicológica, muy interna, ¿no? Como bastante conectada con la novela psicológica, pero también una violencia que es acentuada por situaciones externas. Y finalmente, un ejemplo colombiano, Marvel Moreno es un ejemplo de cómo estas autoras del boom latinoamericano no solamente no tuvieron la misma visibilidad, sino que estaban exponiendo problemas muy importantes de su tiempo. Por ejemplo, la lucha de clases o la forma como nos relacionamos las mujeres, digamos, la amistad entre mujeres, que es un tema muy complejo y además muy violento, porque también el patriarcado ha incidido sobre esas formas de relacionamiento femenino. Y luego también la misma Marvel, en su experiencia personal como escritora, sufre una violencia de censura por parte de su esposo en aquel momento, que impidió que se pudieran publicar sus obras, y solo hasta hace muy poco pudimos conocer la totalidad de la obra de Marvel Moreno. Entonces yo creo que ejemplos hay muchísimos de cómo las mujeres hemos abordado la violencia en nuestra literatura y cómo también hemos tenido que luchar contra esa violencia en nuestros procesos de visibilización de nuestro trabajo. Exacto. María Antonia, maravilloso lo que acabas de decir, y qué bueno que hayas puesto como ejemplo a Marvel Moreno, quizás una escritora colombiana no muy conocida fuera del país, y la verdad es absolutamente extraordinaria, de una vigencia absoluta. Tiene publicados los cuentos completos y hace poco creo que se han vuelto a reeditar todo. Y con lo que dices de su novela que hace poco se pudo editar, pues hubo muchos problemas de por medio porque no querían que se supiera, estaban diciendo que había problemas, era como de calidad y no eran propiamente tales. Pero claro, y es una forma de censurar a las mujeres, ¿no? Es que el libro no es tan bueno, no lo publiquemos. Pero a García Márquez le publicamos en Agosto Nos Vemos y él no quería que se publicara ese libro. Entonces es chistoso porque el mercado también tiene como un doble estándar. Exactamente, hay también una violencia, ¿no es cierto? O sea que fíjate que cómo ha ido mutando la violencia, lo que decía Imanol, de las novelas de dictador, los dictadores de novela, ¿no es cierto? Que hay un libro muy famoso de Campado que lo haga en Colombia sobre este tema, y cómo de pronto ha ido mutando hasta llegar a las visiones que acaba de decir muy, muy elocuentemente, de una manera así como muy documentada, María Antonia. Carlos, tú desde Chile, pero también desde tu novela gráfica, Los Años de Allende, desde tu formación, siempre la novela gráfica de alguna manera se ha asociado también como con cierta violencia, ¿sí? ¿Cierto? Digamos,
el extramuro, las ciudades derruidas, un poco como esa atmósfera como gótica, siempre digamos como una manera también de resistencia, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo ha operado esa violencia en tu trabajo y en tu gremio y por donde te mueves. Sí, me escuchan bien, ¿no? Sí, gracias. Bueno, es sabido que toda nuestra América Latina está sorteada por la violencia en múltiples formas. Todo el mundo está lleno de violencias, Europa, ¿no es cierto?, Asia, pero nosotros sumamos otras violencias, además, como las que decía Imanol, ¿no es cierto?, la violencia dictatorial de las dictaduras latinoamericanas terribles. María Antonia nos está hablando también de la violencia hacia la mujer, que en Latinoamérica quizás también es y probablemente seguirá siendo muy fuerte. Mi formación inicial también es desde la literatura. Yo desde pequeño leí tanto novelas, cuentos como historietas. Para mí es lo mismo. Para mí disfrutar una historieta es como ver una excelente película, una muy buena obra de teatro. Para mí son plataformas diferentes, lenguajes distintos que intentan comunicar. Y al igual que la escritura de las primeras mujeres, al igual que el policial, al igual que la ciencia ficción y el terror, es considerado menor, ¿no?, despreciado habitualmente. Eso ha ido cambiando últimamente, ¿no? La academia está cada vez hablando más de este tipo de obras. Autoras, principalmente autoras latinoamericanas, que siempre, ¿no es cierto?, la crítica dada a llamar el gótico andino es lo que está dando que hablar ahora. Aunque a mí no me gusta mucho el nombre, no me gusta ninguno de los nombres que les dan a los movimientos, porque tratan de ahogar o acotar un movimiento que excede la definición que se le trata de dar. Pero entendámonos en términos críticos, ¿no? Lo que se ha dado a llamar el gótico andino, encabezada por gente como Mariana Enríquez, como tú bien decías, que me encanta ella, porque mucha gente está leyendo a Mariana Enríquez ahora, gente que no habría leído terror. Pero Mariana Enríquez dice, yo soy una escritora de terror, ¿no? Y es lo que nos sucede siempre, ¿no? La literatura latinoamericana, la literatura latinoamericana más popular fuera de Latinoamérica no es la mimética, exactamente, ¿no? Tenemos a Borges, tenemos a Cortázar, tenemos a Mariana Enríquez ahora, que no son literatura naturalista necesariamente. Creo que todos acá, incluso los que hacemos una literatura más política, porque yo siento que ser latinoamericano, escribir un libro, ya ese libro siempre va a contener un elemento político, aun cuando este sea de ultraderecha o de izquierda. Nosotros estamos imbuidos en un mundo político, los latinoamericanos y latinoamericanas estamos metidos ahí con los pies en el barro, no eludimos ese tema. Ya sea estemos en un extremo en la extrema derecha, digo, en la izquierda, hablamos. Incluso uno puede criticar una novela por ser demasiado derechista, pero hay alguien ahí diciendo eso, que no me gusta a mí, por cierto, pero estamos de acuerdo en ello. Y bueno, todos los trabajos que yo he visto, que por lo menos yo he realizado en historieta, con el Fondo de Cultura Económica y con otras editoriales, tocan el tema de la violencia y la infamia a la que se ha sometido a países completos con dictaduras militares, a pueblos indígenas que hemos intentado aniquilar, como en Chile. Tengo un libro sobre un pueblo llamado los Selknam, y las Selknam, que se buscó exterminar, pero que afortunadamente no se logró. Tengo otra novela gráfica sobre la vida del gran cantautor chileno Víctor Jara, asesinado por la dictadura de Pinochet. Entonces, siento que la historieta o la novela gráfica latinoamericana que está tomando una fuerza cada vez mayor en todos los países. Colombia tiene un gran movimiento de historieta que a mí me asombra muchísimo. Es muy potente en el continente. Y México, creo que lo que está haciendo el Fondo de Cultura Económica de publicar autores y autoras latinoamericanas de historieta, está creando y va a crear muy pronto una cadena de situaciones que van a ser muy positivas para esta plataforma de contar historias, esta forma de contar historias. Digo, la violencia está ahí, en los temas. En México he leído novelas gráficas sobre matanzas, sobre asesinatos, en Colombia también, sobre los pueblos que sometidos, los agricultores y agricultoras. Hay una historieta que se está haciendo cargo de eso. Y aún aquella que parezca que no lo hace, que habla de mundos fantásticos, que habla de terror, igualmente lo hace. Puesto que sabemos que estos géneros, el policial, que a mí me encanta, el terror, la ciencia ficción, todo ello, habla en clave de su realidad. No habla de un futuro hipotético, ni siquiera de un pasado inmediato. Siempre remite a su presente, aun cuando hable del ayer y aun cuando intenta hablar de un futuro distópico. Siempre los autores y autoras hablan de su presente. Es imposible desligarse de ello y ahí se desliza
aunque no lo quiera el autor o autora, una posición política. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la literatura latinoamericana y los pueblos latinoamericanos siempre estamos al límite, al borde de caer en el abismo, políticamente hablando, económicamente hablando. Ya hemos visto a los hermanos y hermanas de Argentina padecer un gobierno deleznable, ¿no?, que está sumiendo el país en un caos mayor del que el pobre pueblo argentino ya viene arrastrando hace décadas. Entonces, autores de estos países no pueden sino hablar de ello, aunque estén situados en una literatura más mimética, menos mimética, más cercana a la realidad o más lejana. La novela policial, es sabido, también habla de la corrupción, de la política y de nuestros problemas. Yo siempre digo, en Chile, si yo hago terror, que he hecho en historieta y en cuentos también, en relatos, mi mayor terror, yo viví el terror, soy chileno y ustedes también lo han vivido a su manera en sus países. Padecemos una dictadura asesina. Si eso no es terrorífico, no lo sé. Y de eso hablamos siempre, aunque lo disfracemos de monstruos o criaturas o fantasmas. Uno habla inevitablemente de su propio pasado y de su propio presente. Mencionando estos temas, porque justamente quería preguntarle a Imanol lo siguiente. En este desdibujamiento, digamos, en el cual salen tantos temas nuevos, modos de decirlo, desde el punto de vista gráfico, tenemos también la posibilidad de hacerlo auditivo con los videos. La literatura también no se ha quedado atrás y se ha convertido como en algo muy híbrido, ¿no es cierto? Donde esas fronteras se han quebrado entre la narrativa y la poesía, novelas que incluyen también el ensayo, o también crítica a la sociedad, o sea, al Estado, y también, como dice María Antonia, a la propia sociedad, ¿no es cierto? Entonces me gustaría, Imanol, que nos hablaras un poco como de esa, digamos, esa novela que toca todos esos temas que antes eran, digamos, como considerados tabú. Muchas veces decía, es que una novela no puede ser política, una novela no puede tocar temas sociales porque acaba siendo panfletaria, ¿no es cierto? Una novela tiene que tener como cierta especie como de elevación sublime para que, digamos, como que sea considerada como valiosa. ¿No te parece, Imanol, que esa mezcla, esa hibridación entre el ensayo, la poesía, el cuento, digamos, la crítica social, la crítica política, forma parte como de este lenguaje en el cual se está escribiendo la narrativa latinoamericana actual? Sí, de acuerdo. Es curioso porque Latinoamérica tenía una tradición enormemente política en su literatura, ¿no? La Vorágine de Doña Bárbara, no sé, El Papa Verde, una literatura muy realista que necesitaba retratar, mimetizarse con estas realidades brutales que se vivían en ese momento. Sin embargo, creo que con el boom latinoamericano va a pasar algo muy interesante. Si bien sigue siendo una literatura con un compromiso político claro, a mí me parece que sí, las lecturas que se van a hacer de esta literatura, sobre todo desde, insisto, los aparatos verificadores del canon, quienes construyen el canon, van a despojar a la literatura latinoamericana. En el caso del boom, pienso en Juan Rulfo, pienso, obviamente, Cortázar, pienso en el propio García Márquez, etcétera, y van a ser estudiados peligrosamente desde únicamente su forma. De manera que la literatura del boom principalmente ha sido estudiada por su prodigio formal, lo cual, por supuesto que lo celebramos, ¿no? De hecho, casi todos los autores de este boom del que tanto hablamos van a beber de las fuentes de un Faulkner o de un James Joyce o de un Dos Pasos. Pero creo que había una vocación sociopolítica en la literatura del boom, pero creo que quienes se aproximaban a ella, quienes construían el canon, fueron despojando, y esto coincide, y perdónenme, pero igual esto puede parecer un poco jalado de los pelos, pero esto coincide con el gran proyecto neoliberal que va a irrumpir en Latinoamérica de manera brutal, y que empieza, entre otras cosas, a despolitizar la literatura. Y tiene que ver con cómo se estudia el boom, y se estudia desde esta forma exclusivamente, ¿no? Desde su aparato formal, desde sus hallazgos formales, el uso del lenguaje, la construcción de lo mágico, etc.
y se olvida que era una literatura muy política. Cortázar escribía desde un compromiso político muy claro, que no panfletario, cuidado. Creo que esto le va a hacer mucho daño a la literatura latinoamericana en los años posteriores, ¿no? Una literatura que se ensimisma y que se autorreferencia todo el tiempo y que deja de hablar de las realidades, independientemente de que las haga a través de los símbolos fantásticos o de la ciencia ficción o del enigma policíaco, etc. Se ensimisma y empieza a ser una literatura exclusivamente de la forma, con una vocación formal en la que los contenidos y los temas parecen no importantes. Me parece a mí que gracias a los movimientos feministas, a la literatura latinoamericana se le regresa este estatus de herramienta sociopolítica, histórica y cultural. Son las mujeres, ya María Antonia ha mencionado un montón, pues hay muchas más y es una delicia lo que está sucediendo. Creo que son las mujeres como sujetos políticos que recuperan la literatura, que le dan a la literatura este rasgo, además de formal, porque cuidado, son grandes escritoras, todas las que he mencionado María Antonia, grandísimas escritoras en términos formales, el uso que hacen de las técnicas narrativas, las estrategias, el uso que hacen del lenguaje es depuradísimo. Cuando hablamos de Mariana Enríquez, pero si hablamos de una Samantha Schweblin, o hablamos de Colanzi, o alguien que nos sigue, mencionaba a Ampuero, ¿no? La ecuatoriana, que también es extraordinaria. Si bien siguen en una búsqueda formal que continúa con esta enorme tradición latinoamericana de una literatura de altísimo nivel, porque hay que decirlo, en Latinoamérica se escribe muy bien, creo que van a ser, por ejemplo, los movimientos feministas y las mujeres asumiendo esta necesidad de hablar de sus realidades que son políticas. La violencia que se ejerce contra la mujer en Latinoamérica es estructural, es sistémica. De manera que cuando hablamos de una violación, o cuando hablamos de un secuestro, cuando hablamos de un feminicidio, estamos politizando la literatura. Y qué bueno que haya pasado esto. Y en cuanto a la hibridez de géneros, me parece también que tiene que ver con la necesidad de desafiar a los mercados. Creo que el mercado, esta llegada este desembarco, ¿no? Esta nueva colonización de las editoriales transnacionales, ¿no? Que además van a aislar a las literaturas latinoamericanas. Y en ese sentido, el fondo está haciendo un trabajo extraordinario de tratar de recuperar el sentido latinoamericano de la literatura, porque tenemos un Planeta México, Planeta Colombia, Planeta Chile y Planeta Argentina, y se publican los autores nada más en esos países y no salen de esos países, no hay conexión, no los estamos leyendo, por desgracia, en Latinoamérica, salvo cuando el gran mercado español dice, que es un poco el caso de Mariana Enríquez, ¿no? Mariana Enríquez sí, y todos leemos a Mariana Enríquez, pero es que junto con Mariana Enríquez hay como 10, 12 autoras extraordinarias, ¿no? Que igual tal vez no están fluyendo por esta cuestión de este desembarco, ¿no? De esta neocolonización de las transnacionales, de las editoriales transnacionales como Planeta, como Random House, de igual, Océano, que además de fragmentar la literatura latinoamericana y de crear neonacionalismos absurdos literarios, además de eso, las etiquetas, utilizan unas etiquetas que están asfixiando la literatura. Entonces me parece que también como una postura estética, pero también política, hay un desafío a este excesivo etiquetar y se empieza a jugar, ¿no? Y se empieza a jugar la literatura. Y entonces juego con lo insólito y con lo fantástico, pero también utilizo la narrativa pero incluso además meto elementos gráficos, ¿no? Hay estos libros objeto preciosos que se están trabajando donde el texto va acompañado del collage y va acompañado de la fotografía y va acompañado del dibujo, etc. Creo que tiene que ver también con un desafío a esta sobreetiquetación de la literatura que obedece más a una estrategia mercadológica que a una necesidad literaria, ¿no? Entonces es un desafío estético, pero también me parece que es un desafío político, ¿no?
Claro, claro. No, Emanuel, me parece estupendo lo que dices y sobre todo tocando brevemente el tema de las editoriales, justamente algo que las diferencia del Fondo de Cultura Económica es que el fondo tiene una libertad de maniobra mayor, tiene apuesta a más libremente, ¿sí? O sea, no tiene que ser todos ganancias opulentas, sino simplemente estamos apostándole a otra cosa totalmente distinta que es a un conocimiento, una propagación de los libros importantes, de esa construcción de ese espíritu latinoamericano que habla de esa América, ¿no es cierto? En las letras en español, ¿sí? Puede también tomarle el pulso a la actualidad, esa colección, por ejemplo, Vientos del Pueblo, donde también está Carlos incluido, pues es una cosa absolutamente maravillosa, pues hay una difusión mayor. Y justamente, María Antonia, y por lo que había estado tratando Emanuel de las mujeres, me parece que sería muy interesante contar con tu opinión y con este punto que en una entrevista te leí que tú dices que en las nuevas formas de escritura quedan nuevos tipos de lectoras, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco, uniendo también con lo que estaba haciendo Imanol con ese papel prioritario hasta ahora que se está realmente revelando de las mujeres en la literatura latinoamericana y ese nuevo tipo de lectoras que están apareciendo en toda Latinoamérica. Bueno, qué interesante. Primero, yo quisiera recoger dos cosas. Estaba que me hablaba por los codos ahorita que los escuchaba, pero no porque quisiera interrumpirlos, sino porque me elaboraron unos elementos que yo quisiera rescatar. Ahorita Carlos, por ejemplo, hablaba de cómo ser latinoamericano y publicar un libro es un acto político, y eso me pareció súper bacano, me parece muy, muy potente entenderlo de esa forma, porque a veces no le damos la importancia que se merece. Pareciera que publicar de alguna manera en nuestro tiempo es un acto que perdió como que ya no es tan sagrado como antes, ¿no? Y eso de alguna manera le resta una parte importante al proceso de la escritura. Y luego, tomando lo que nos dice Imanol sobre lo político y la presencia de lo político en el boom latinoamericano, yo creo que ahí también es importante entonces recordar que no solamente es político el hecho de que, por ejemplo, las mujeres no hayan tenido visibilidad en ese canon como emisoras, es decir, como autoras y como escritoras que estaban publicando, sino también entender que esta literatura que se construyó por parte de los hombres pudo haber perpetuado digamos, los arquetipos de una mujer, de unos personajes femeninos orientados hacia determinadas cualidades que seguramente no respondían el 100% con la realidad. Y esa es otra forma también de leer ese boom y de leer cuál era la apuesta política que estaban haciendo esos escritores. Porque de alguna u otra forma, como emisores, también nos estaban hablando de todo un universo literario compuesto por hombres, mujeres o incluso personas con identidades de género diversas. Pero era su mirada, ¿no? Era la mirada de hombres blancos, la mayoría de ellos heterosexuales, que estaban en unas posiciones de poder, etcétera. Entonces, desde ahí yo creo que también es interesante estudiar el boom y no pensar que es importante solo por el aporte formal que hizo a lo literario o este tipo de consideraciones que hubo. Entonces, tomando justamente la pregunta que me haces tú, Ramón, sobre cómo los escritores formamos lectores, aunque no lo queramos, ¿sí? Es como algo voluntario, involuntario, o algo como lo que diría el Chavo del Ocho, ¿no? Como sin querer queriendo, formamos lectores de una u otra forma y viceversa, los lectores también forman escritores, ¿sí? Es como una especie de red, hay una reciprocidad y hay un ecosistema que es simbólico y que también va construyendo una especie como de conciencia colectiva de lo literario. Hace poco leía yo incluso un artículo sobre cómo allá la inteligencia artificial ha empezado a hacer unos análisis que nos permiten comprender que la literatura sí ha perpetuado el arquetipo de la mujer pasiva por encima de otro tipo de personalidades y de personajes. Entonces, eso es interesante para estudiarlo. Y de qué manera también la escritura que está ocurriendo hoy tiene una perspectiva política que
no solo es feminista para favorecer a las mujeres, que eso es lo primero que debemos comprender. El feminismo no es un movimiento social que intente favorecer solo a las mujeres, sino a todas las identidades de género, porque justamente pretende validar los derechos humanos de toda la población, incluidas las mujeres, los hombres y las demás identidades. Entonces, decir esto pues puede sonar un poquito abstracto, pero llevarlo a lo literario es posible cuando entendemos que esos discursos que están ahí, a pesar de que sean ficcionales, están construyendo un inconsciente colectivo. Entonces, cuando entendemos que, por ejemplo, en la literatura del siglo XIX era muy natural que los escritores y las escritoras se refirieran de manera racista a algunos de sus personajes, por ejemplo, acentuando el color de su piel, pues es importante saber que en pleno siglo XXI tenemos que cambiar el chip y ya es necesario aprender a narrar a nuestros personajes de una manera diferente, como lo explica, por ejemplo, Toni Morrison, sin acentuar la característica del color de su piel. Y eso es feminista, pero no solamente está beneficiando a las mujeres, sino a todo un grupo social. Dar un ejemplo pues que creo que los ejemplos nos ayudan mucho a entender conceptualmente, y es como, por ejemplo, en una novela como Una holandesa en América de Soledad Costa de Samper, escrita en el siglo XIX, ella se refiere de una manera racista a sus personajes afrocolombianos. Pero en una novela de pleno siglo XXI, publicada por Lorena Salazar Mazo, hay una referenciación también racista a los personajes, y ahí es donde decimos, bueno, ¿dónde está la mirada política de lo literario? No por escribir libros, entonces ya podemos, digamos, destruir esas barreras que nos podrían ayudar a tener mejores percepciones como sociedad. Y en cambio, podríamos pensar en cómo justamente vindicar la lucha de este tipo de poblaciones leyendo autores y autoras que pertenecen a esa colectividad. Y en el caso de Colombia, un ejemplo muy claro es Teresa Martínez de Varela, autora que vivió en el siglo XX, que tiene una producción literaria impresionante y que nos puede mostrar realmente cómo se vive en el Chocó, en su tiempo y en su época y en su condición de mujer. Otro ejemplo que les doy, recientemente, creo que hace un par de años se publicó una novela que se llama Madre Sierra, acá en Colombia no recuerdo bien el autor, que es sobre la comunidad wayú, pero es una mirada absolutamente colonial, porque es una mirada de cómo un holandés viene a pedir, ya muerto, pero ha dejado esto como en su testamento, que permitan que sus cenizas reposen en la Sierra Nevada de Santa Marta, siendo él un extranjero. Y esto no está permitido en la cultura de los wayú, pero en el libro pues se hace la excepción para que este extranjero pueda ser enterrado aquí. Esa es una mirada absolutamente colonial, y me parece que en lugar de leer ese tipo de literatura uno podría acercarse más bien a lo que está haciendo las autoras indígenas colombianas. Por ejemplo, se me escapa el nombre, pero Yamacuri, que es Vicenta, ahorita me acuerdo el nombre y se los digo, una autora wayú muy importante, perdón que no me acuerdo en este momento, y creo que lo que necesitamos es como entender que los discursos también tienen un contenido político dependiendo de quién los está emitiendo, desde qué lugar. Perdón, si hablé mucho, el tema está muy complejo. El tema es muy complejo y el tema da para una cantidad de interpretaciones y visiones, y buenísimo también todo lo que acabas de decir. Y justamente, Carlos, yo también te quería preguntar lo siguiente. Si habíamos hablado de esta hibridación con Imanol, de estas lecturas y estos nuevos mundos y estas nuevas conciencias que también han alertado la literatura a la que nos ha dicho, nos ha comentado María Antonia. Yo quisiera preguntarte, en tu género, que de alguna manera es relativamente nuevo, ¿sí? Podríamos decir, ¿cómo es ese público en creación? ¿Qué nicho, qué hueco estás llenando tú? ¿Qué vacío hay en el mundo, no solamente editorial, sino social, para que ustedes puedan decir y tengan ese grado de aceptación y realmente ese también boom que se ha dado de novelas gráficas? Ahí. No te escuchamos. Quedarme acá, ahí.
¿Ahí sí? Sí. Yo no lo había cortado, debe ser ahí un... bueno, decía que el nicho que particularmente yo creo que con Rodrigo Elgueta, que es con quien yo trabajo habitualmente en mis libros, nuestros libros de novelas gráficas, es el nicho de la memoria. La memoria en un continente o en un país como Chile que rápidamente olvida. Si ustedes recuerdan el estallido social chileno de hace unos años atrás, que se produjo aquí muy cerca de mi casa, yo vivo en el epicentro donde aquello sucedió, había una estación de metro o subte, como le llaman en algunos otros países, en donde se reunía la gente y había un memorial que estaba ahí hecho. Bueno, ¿qué hizo el Estado chileno junto con la gente del metro, de ese subte? Tapizaron eso de cemento. Se acabó. Pareciera no haber huella de lo que ahí sucedió hace unos años atrás. Se borra. La historia se borra fácilmente, ¿no? Se escribe sobre ella como un palimpsesto. Yo creo que ese nicho es el que estamos ocupando, la memoria. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, en México está Augusto Mora, que es un trabajo similar, con sus historietas ahí que publica tanto en El Chamuco como en editoriales independientes, ¿no? Yo creo que eso está haciendo la historieta latinoamericana, ¿no? Está abriendo esas puertas. Yo quiero recomendar aquí yo sé que todos hemos dado mucha información, ¿eh? Cuando vine a la charla dije, ¿de qué vamos a hablar en realidad? Y ha estado mucho más vigorosa, interesante de lo que yo esperaba. O sea, ha sido sumamente, nutricionalmente hablando, muy buena. Yo quiero citar aquí a Sol Díaz, una compatriota, a Power Paola de Colombia, reconocidísima en Argentina, Femimutancia, a Augusto Mora en México, y en Chile quiero nombrar algunas autoras policiales, principalmente acá en Chile hay una explosión de novela policial y de terror que es sumamente interesante. Voy a nombrar solo algunas y olvida muchísimas más. Nona Fernández, Paula y la Vaca, Valeria Vargas, Julia Guzmán, ¿no? Y que están haciendo cosas. Yo quiero tomar algo de lo que dijo, no recuerdo quién de ustedes, creo que Imanol o María Antonia hablaba de el ecosistema del libro. Y aquí yo quiero hacer un énfasis en el público que nos ve, en ustedes, lectoras y lectoras. En la ecuación del libro, ustedes son una parte fundamental. No solo quienes escribimos, sino que editores y editoras, quien imprime, qué sé yo. Pero ustedes son la ecuación más importante. Los que compran, los que leen los libros. Y yo también invito aquí a quienes nos leen y quieren ser escritoras y escritoras. No esperen ser editados por alguien. Si es necesario, autoedítense. Publiquen sus libros. Háganlo ustedes mismos, ustedes mismas. Nadie lo espera. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que decir lo que uno tiene que decir. Si hay una voz interior ahí, interesante, propia, va a encontrar su camino. Háganlo. No esperen en esas largas listas de espera de editoriales pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Yo creo que hay que echarle hacia adelante y la literatura, como también creo que dijo Imanol, dijo que era muy diversa. Estoy de acuerdo con aquello. La literatura latinoamericana ahora es muy diversa. Hablamos de literatura queer en Latinoamérica también. Hay muchos escritores y escritoras que están escribiendo desde ese lugar, desde su propio sitio, y es una historia sumamente interesante. Yo anoche estaba acá en Chile, por ejemplo, se está realizando ahora simultáneamente a nuestra conversación un evento de novela negra, Santiago Negro se llama, con invitados de varios países de Latinoamérica y Europa. Y anoche estaba con algunas escritoras en una mesa, y ella me dijo, perdóname que diga esto, Carlos, me pidió disculpas a priori, ¿no? Y no había necesidad de aquello, pero fue un gesto hermoso. Decía, nosotras estamos leyendo más a autoras, nos aburre leer hombres. Las mujeres son más interesantes, decía. Y yo mismo dije, a mí hice un checklist en mi mente, dije, mira, yo sin pensar igual, lo que estoy leyendo ahora son más mujeres también, naturalmente. Porque es lo que está pasando, lo que es más interesante. Es una voz que emerge con tanta fuerza, con tanta rabia tal vez, de tantos años de estar ahí acalladas, que han salido con una cantidad de sorpresas increíbles que nos están a todos remeciendo positivamente. Eso. Y para terminar con tu pregunta, eso, el nicho de la memoria y el nicho de la diversidad. Creo que eso es el camino que Latinoamérica tiene que hacer. Y fíjense, en Europa, creo que hay un momento interesante de otros países, no solo Europa, que están mirando con mucha atención lo que pasa en Latinoamérica. Cuando yo he viajado me dicen, ¿qué está pasando por allá en Argentina, en Chile, en Colombia o México? Cuéntame. Están ansiosos y ansiosas de saber lo que hacemos, pero hay que encontrar, como tú bien decías, Imanol, ese camino para que seamos publicados en otros lugares y que otro público nos pueda leer.
Sí, maravilloso. Carlos, esto que acabas de decir, y justamente me da pie para la siguiente pregunta que la quisiera hacer a María Antonia, que justamente utilizando la frase que a Carlos acabas de decir, ansiosos de saber lo que haces. Justamente quiero que nos cuentes, María Antonia, de tu libro que acabas de publicar en el Fondo de Cultura y de, a su vez, de lo que estás haciendo, de cuáles son tus proyectos, y la pregunta va a ser para ustedes, y desafortunadamente con esa pregunta tendríamos que ir acabando el programa, que el tiempo se nos está agotando. Cuéntanos entonces, María Antonia, algo de tu libro, de el que acaba de publicar, tu libro de cuentos que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica de Colombia, y de algún proyecto, alguna cosa que alguna vislumbre de lo que nos puedas, piensas hacer hacia el futuro. Tu micrófono. Perdón. Creería yo que hija de toda esta tradición de escritores y escritoras que se han ido mencionando a lo largo de la reunión, tardé prácticamente una década en completar estos 8 cuentos que conforman este libro que se llama Las ballenas son más sutiles. He expresado en varios escenarios y lo sostengo que el cuento es un género literario más difícil que la novela, porque cada cuento requiere la fabricación de un universo completo a nivel de personajes, atmósferas, conceptos, etcétera. Y creo que eso hace que el trabajo de preescritura sea muy riguroso, muy largo y muy complejo para cada uno de esos cuerpos literarios que van teniendo una vida y una personalidad dentro de ese escrito. Entonces, eso sería como una primera presentación, como decir que es el fruto de muchos años de trabajo, lo que me pone muy contenta, porque significa que en el camino los cuentos malos fueron asesinados cruelmente, masacrados de formas para que quedaran los 8 cuentos que hoy conforman este libro. Son cuentos donde las protagonistas son mujeres. Me interesa mucho abordar todo este tema de la violencia, pero no solo la violencia que surge de los hombres, no soy ese tipo de feminista, sino la violencia general, ¿no? Incluso la que ocurre entre mujeres hacia mujeres, o la violencia sistémica, que también está ahí como un monstruo silencioso y a veces no tan silencioso. Y creo que sí es una literatura que recoge, ahorita alguien decía, creo que era Carlos, que decía, ya no estamos haciendo literatura naturalista, y yo pensaba, ay, mis cuentos son naturalistas, no sé, soy autora del siglo pasado y no me había dado cuenta. Pero creo que también hay elementos mucho más modernos, digamos en términos de lenguaje, de problemáticas sociales que hacen parte de nuestro tiempo. Entonces no son tan anticuados después de todo. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por la invitación. Y el proyecto en el que estás embarcada ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás pensando? ¿Una novela, otro libro de cuentos? Pensé que podía salvarme de esa pregunta, pero no. Ramón es insistente. Bueno, yo, como decía ayer cuando me preguntaron a qué te dedicas, mi respuesta fue, hago lo que tengo que hacer para sobrevivir. O sea, significa que hay tanto trabajo para poder sostener esa escritura, saber que los libros pagan arriendo y pagan otras cuentas complejas, hace que de pronto los proyectos literarios me tarden más años en ir concretándose. Pero sí estoy escribiendo una nueva novela, que además de una forma muy particular, porque la estoy escribiendo a mano, justamente como una forma de huir del computador y de cómo el computador ya parece que me está dictando lo que yo voy a escribir. O sea, el computador ya sabe más que yo. No sé si hay espías en Word o algo así, pero decidí que necesitaba dejarme guiar por otro tipo de fantasmas y estoy haciendo una novela a mano. Y una forma de sacar una versión mucho más orgánica, mucho más tranquila, con un trabajo pues como de organización y de planificación, pero sí, mucho más libre. O sea que después de todo sí soy una autora del siglo pasado. Y con eso, muchas gracias. María Antonia, muchas gracias. Bueno, y Manol, te tocó el turno a ti, de tu última novela, de qué proyectos tienes, si sigues con esta novela negra. Cuéntanos un poco a las personas que te están oyendo y viendo. Tu micrófono, Imanol. No aprendemos. La producción nos corta el micrófono.
Se nos olvida. Están leyendo tus labios ya. Yo quería decir que no solamente es naturalista y realista la literatura latinoamericana, como fue mucho tiempo, ¿no? Sino que han irrumpido lo insólito, lo fantástico, el terror, ciencia ficción, etcétera, cuando antes era como muy, por lo menos el canon que se fue construyendo durante mucho tiempo en Latinoamérica era una literatura muy, muy realista, o después lo mágico real, ¿no? Quería decir eso, no que no se siga, de hecho yo a la hora de hacer novela negra estoy haciendo novela realista, naturalista, ¿no? Totalmente. Pero bueno, el próximo, en febrero sale una novela mía, Planeta México, hablando de estas tiranías horribles, o sea que no, fuera de México no va a llegar a ningún lado, así que bueno, pero de todas maneras la menciono, Cuerpo sin nombre, en donde juego con la hibridación, precisamente porque si bien es una novela negra, es una novela que también bebe de esto de la literatura y lo insólito, que trabaja muy bien muchas de las autoras que ha mencionado María Antonia, lo insólito y lo fantástico, juega, es decir, el tema es el de la desaparición forzada, pero por ser un tema que desde el realismo se ha tratado mucho en cine, en documentales, en otras novelas, en otros, en reportajes periodísticos, etcétera, yo necesitaba experimentarlo desde otro lugar. Entonces, si bien es una novela que aborda un tema con una vigencia en México escalofriante, que es el de las desapariciones forzadas, producto de muchos factores, porque es multifactorial el caso de México, a diferencia igual de las dictaduras chilenas o argentinas, donde había un factor claro que era el Estado desaparecía. En el caso de México es multifactorial, la desaparición forzada es un tema de violencia de Estado, pero también del crimen organizado, de los enormes, de las mafias, de las tratas de mujeres con fines de explotación sexual, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pero esto es una hibridación, donde está lo insólito, sí está atravesado por la novela negra, pero sí, sobre todo, el tono y la forma de abordar, de leer la realidad tiene que ver con esto de la literatura fantástica, de lo insólito, de lo extraño, de lo que descoloca, ¿no? Y bueno, Cuerpo sin nombre, que saldrá en febrero. Ah, caramba, pues estaremos muy, muy atentos. Y eso que solamente se va a ver en México, por supuesto, absolutamente falso, porque haremos todo lo posible para que vengas a Colombia, para que vayas a Chile y para que tu libro justamente, si es publicado en el Fondo de Cultura, tenga esa distribución latinoamericana y esa resonancia continental. Y también, por supuesto, en España. Y Carlos, cuéntanos tú, ¿qué proyectos tienes? Sí. Bueno, yo todos los libros que ustedes prometieron los voy a comprar, porque se pueden comprar por internet igual, así que los voy a leer y los comentamos, a ver si después nos dan los correos y podemos estar en contacto y conversar y verles un día en vivo. Quiero ir a Colombia, quiero ir a México, así que tal vez, ¿quién dice que no nos veamos pronto? Yo con Rodrigo Argueta estamos preparando, bueno, nuestro último libro, también está publicado por una transnacional, Penguin, se llama Nosotros los Selknam, y es un libro que habla sobre este fascinante pueblo de la Patagonia chileno-argentina, que se intentó exterminar y que afortunadamente no se hizo. Es un libro que habla de su mitología, de su historia pasada y actual, en donde hacemos entrevistas. Yo participo con Rodrigo, aparecemos como personajes en esta novela gráfica documental. Es muy hermoso el libro y creo que es un desafío en la estructura que presenta narrativamente hablando. El próximo año viene con Rodrigo también Argueta un libro que se llama El último grumete de la Baquedano, que está basado en una novela famosa chilena que se llama del mismo nombre, homónimamente hablando, es el mismo título, de Francisco Colomané. Y también, como soy un loco, un delirante, estoy preparando otro libro más sobre el pueblo mapuche y paralelamente dos proyectos que están a punto de terminarse, que es uno fantástico, pero también con ribetes políticos, delirante, y otro policiaco, que a mí me encanta el policial también. Así que tenemos hartos libros que se vienen y yo celebro que haya tanto libro en Latinoamérica. Yo leo cada vez más literatura latinoamericana, mucha más que cuando era niño o joven, mucha más, porque está cada vez más interesante. Cada vez leo menos extranjeros o europeos, solo algunos casos excepcionales, pero es que la literatura latinoamericana está atrapante. Yo encuentro que es un momento fascinante que vivimos, aprovechémoslo porque no siempre uno se da cuenta del momento que vive. Yo creo que es un excelente momento para nuestra literatura.
y agradezco a ustedes la invitación. Muchas gracias. No, pues... Y decir rápidamente que nuestros lectores están dejando de estar tan colonizados como estaban, porque se leía literatura europea, norteamericana, y cada vez más leen literatura latinoamericana, además del boom, por supuesto que eso siempre se ha leído, pero esta otra literatura se está buscando, se está leyendo, y esto es una maravilla, una gran noticia. Totalmente de acuerdo. Y no solamente pues gracias al Internet, a los nuevos medios, sino también a esa explosión de editoriales independientes, ¿no es cierto? Que a su vez también eso ha generado en librerías independientes unos circuitos totalmente impensables de hace 20 años. O sea, el escenario ha cambiado radicalmente. Y eso, la verdad, pues nos alegra muchísimo. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se ha acabado. Quiero, por supuesto, a Imanol, Carlos, María Antonia, agradecerles este momento tan grato que hemos tenido. La verdad, como que han surgido con muchas ideas muy interesantes. Y quisiera también invitarlos a ustedes y a las personas que nos están oyendo y nos están viendo para la conversación que va a tener mañana, cuyo título es el Fondo de Cultura Económica hacia el futuro, nuevos territorios, con la participación de Paco Ignacio Taibo, ¿no es cierto? Y por Colombia, Gabriela Roca, la directora de aquí en este país. En Chile, Rafael López Giral. Y Argentina, el gran Gastón Levin. Por lo tanto, los invito, yo creo que también va a ser, se van a tocar temas muy interesantes y de políticas y editoriales, la visión que tiene pues cada uno de ellos, Paco Ignacio, de su visión del Fondo de Cultura, también yo creo que para los muchos lectoras en el mundo, sería muy interesante conocerlas. Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias y le reitero mis agradecimientos a todos ustedes, al Fondo de Cultura, en el marco de los 90 años de su creación, y larga vida al Fondo, y larga vida a sus trabajos. ¡Feliz cumpleaños, querido Fondo de Cultura! Sí, feliz cumpleaños. Gracias por todo. Gracias, qué dicha. Gracias, Fondo. Por conversar. Buena tarde Listo. para todas y todos. Bueno, Gracias. muchas gracias, un abrazote, que se repita.